Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A21s versus al Redmi Note 10S. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el diseño del Samsung A21s encontramos las siguientes dimensiones: 163.7 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 192 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido. En la parte posterior encontramos el botón capacitivo que funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente está la bandeja para retirar la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el altavoz. En el Redmi Note 10S encontramos las siguientes dimensiones: 160.5 x 74.5 x 8.3 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo y el altavoz. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el segundo altavoz. Hablando en términos de diseño, el Samsung A21s se queda bastante corto, pues presenta una parte posterior lisa brillante que le da la característica de ser un imán de huellas, además de tener una organización de sus sensores fotográficos muy corriente y a lo que se presenta en sus demás dispositivos. Además cuenta con un sensor de huellas digitales en esta zona, que tampoco me resulta adecuado, porque ya estamos más acostumbrados al lector lateral o alojado dentro de su pantalla. Esto es diferente a lo que presenta el Redmi Note 10S, que tiene dicho sensor en su lateral, pero eso no significa que funcione mal, no, nada de eso. Este sensor en ambos equipos funciona correctamente, no hay demora y es muy rápido. Sumado a esto tenemos que el dispositivo de Redmi cuenta con una parte posterior lisa que no es tan brillante, con un acabado en degradé bastante lindo e interesante que le da ese plus que estaba buscando en un dispositivo. Además, no es un imán de huellas digitales, como sí lo es su rival. Pasando a la parte frontal, encontramos a primera vista que los dos dispositivos cuentan con un notch circular, en diferente ubicación, pero siguen siendo el mismo. También vemos que los marcos no son tan reducidos en ninguno de los dos equipos, por lo cual sí siento que es algo que mejoraron en sus versiones más recientes. La sensación en mano es mejor en el Redmi Note 10S, ya que posee un peso más liviano, además de tener unas dimensiones más conservadas, que hacen fácil el agarre a una sola mano y sin ningún tipo de intromisión, motivos por los cuales en este apartado gana el Redmi Note 10S. El Samsung A21s cuenta con el procesador Exynos 850 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52. El Redmi Note 10S cuenta con el procesador MediaTek Helio G95 octa-core que corre a 2.05 GHz, acompañados de la GPU Mali G76 MC4. En este apartado sí tengo muchas cosas por decir, pero primero arranquemos con el puntaje obtenido en Antutu. Para el Samsung A21s es de 146.760 puntos frente a los 312.763 del Redmi Note 10S, y aquí ya apreciamos la primera gran diferencia, y que sin lugar a dudas va a estar relacionado con lo que vemos en la experiencia con los dispositivos. En aplicaciones de gran demanda gráfica, el Redmi Note 10S cumple de buena forma los requerimientos para disfrutar de partidas continuas sin ralentización ni tampoco lag evidente o abundante, que van a hacer de la experiencia en videojuegos algo positivo, sin ser algo maravilloso, pues tiene sus pequeñas falencias que ya nos tocaría hilar muy delgado para mencionarlas, pero eso no tiene importancia en este video. La experiencia por otra parte del Samsung A21s es completamente lo contrario, hay lag en casi toda la partida que hace de la experiencia en estos juegos algo difícil de evaluar. Por tanto, contratiempo, cierres inesperados o un calentamiento excesivo de la parte de la batería.
pues el procesador tan precario da lo mejor de sí mismo, pero no podemos esperar tanto de ese procesador que lleva. Por estos motivos, en el apartado gana el Redmi Note 10S. En el Samsung A21s tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 10S tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 27 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 15 horas y 10 minutos aproximadamente. Aquí en este apartado tenemos que ambos dispositivos cuentan con la misma batería de 5000 mAh, pero que distan bastante en cuanto a la potencia de carga de cada celular. Por los lados del Redmi Note 10S tenemos 33 watts, mientras que en el A21s solo 15 watts, lo que da unos tiempos de carga absurdos en el terminal de Samsung con más de 2 horas de espera para llegar a ese 100%. En términos de autonomía, la diferencia está más inclinada para el Redmi Note 10S, pues da tiempos mayores con 15 horas de uso continuo frente a las casi 8 horas del A21s. Esto se debe en parte a dos características fundamentales que tiene el dispositivo de Redmi. Primero, cuenta con un panel AMOLED que hace un ahorro de batería considerable al apagar píxeles por separado, que se aprecian los tonos oscuros o negros, sumado al hecho de tener un procesador que optimiza aún más el uso adecuado de las aplicaciones y cerrando las que no se estén ejecutando, minimizando al máximo el consumo perdido. Por estas razones gana el Redmi Note 10S. El Samsung A21s viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 82%. El Redmi Note 10S viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. Este apartado sí es completamente para el Redmi Note 10S, comenzando por el hecho de tener un panel AMOLED con una resolución Full HD Plus y además contar con una densidad de píxeles de 409, frente a esas características muy inferiores que tiene el Samsung A21s, que ni lo volveré a mencionar. La experiencia con el contenido multimedia es muy buena la de este equipo de Redmi, da unas imágenes claras, bien definidas, con una paleta de colores esperadas para un panel AMOLED que son un poco más saturadas, pero le dan ese plus de calidad característico que no vas a encontrarte por ninguna parte en ese A21s, motivos por los cuales en este apartado gana el Redmi Note 10S. El Samsung A21s ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2. El Redmi Note 10S ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 64 megapíxeles de apertura focal 1.79, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.45. En este apartado sí se emparejan las cosas un poco más, pues en condiciones de buena iluminación los dos dispositivos cuentan con unas fotografías excelentes, con buena cantidad de detalle, colores adecuados para la escena, buen rango dinámico y fotos muy nítidas, bastante diría yo. Tal vez el A21s peca en cuanto a las tomas de objetos más de cerca, en donde el recorte sí se torna bastante artificial, cosa que no evidencio en las tomas del Redmi Note 10S. Además que si ponemos en una balanza siento que las tomas de este último son mejores, más calidad, sin tampoco decir que es una diferencia abrumadora, porque no lo es, solo son pequeños detalles que realzan las capturas que tenemos con el celular de Redmi.
Pasando a las fotos nocturnas, vemos que la calidad desciende muchísimo en el A21S, con fotos poco enfocadas, con aparición de grano, y las luces se tornan bastante artificiales. Esto se debe a que sus sensores no captan esa poca luz del entorno y de esta forma las capturas salen tan deficientes, cosa que también sucede en el Redmi Note 10S, pero que sabe corregir de cierta forma en el postprocesamiento de la foto. Lo que sí no se logra ni con el modo noche es que las luces no sean tan artificiales, pues realzan demasiado esa luz y dejan un halo blanco que no se aprecia bien. Pero por la evaluación general dejo como ganador el Redmi Note 10S. Para el Samsung A21S en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, también lo vamos a encontrar en dos versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi Note 10S en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos también en dos versiones distintas, de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas con memorias SD. Este apartado es absoluto para el Redmi Note 10S, pues cuenta con mejores versiones de RAM, como también lo hace con versiones más potentes de almacenamiento. El Samsung A21S no le gana al Redmi Note 10S en ningún aspecto. Por su parte, el Redmi Note 10S le gana ampliamente al Samsung A21S en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. Este enfrentamiento fue una contundente paliza para el dispositivo de Samsung, pues no logró ganar en ningún apartado, y eso teniendo en cuenta que es un dispositivo más reciente, pero no pudo con la potencia presentada por el Redmi, que es el contundente ganador de este enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.